¿Sí? Guay, ¿estamos? Bueno, gracias por veniros un domingo a las 12 a la universidad y despertaros. Gracias a Borja y a Juan por invitarme a venir aquí. Los que no me conozcáis, soy David González, trabajo como ingeniero de Android en Help Scout, que es una plataforma donde ayudamos al Customer Support, y la idea que tenemos es mejorar un poco la vida de la gente que trabaja en soporte de usuarios, una plataforma web y una aplicación móvil que estamos creando ahora. Y soy web developer como Jorge, y también estoy como Almo en el proyecto de la fundación de volver ingenieros a trabajar como ingenieros, que si estáis interesados, Jorge y Pedro y David os dirán un poco más de ayuda, cómo pueden ayudaros a volver a ser ingenieros en este mundo. La sala de hoy es un proyecto que se llama Android Architecture Plugins, que es un proyecto que no hemos hecho ni Jorge, ni Saúl, ni yo, pero que empezó José Alcerreca de Google, empezó un proyecto hace 4 o 5 meses, y la idea es enseñar un poco los diferentes tipos de arquitectura que hay a día de hoy en Android. Habéis visto seguro millones de blog posts de gente escribiendo, gente muy lista, que ha escrito sobre cómo hacer MVP o hacer MVVM o usar Dagger y usar Event Bus y cosas parecidas, pero no hay ninguna comparación entre todos, sino que tienes que ir cogiendo cosas de uno y de otro y empezar a saber si quiero usar Dagger, tengo que coger este proyecto que utiliza muy bien y luego lo copio en mi proyecto. Si quiero usar un Event Bus, tengo que mirar un libro de López Mañas y mirar cómo lo hace. Y si quiero hacer MVP, pues hay posts de mucha gente, o quiero mirar Rossi, etc. Entonces, es muy complicado a día de hoy. Si tú empiezas a trabajar en Android y quieres empezar a hacer cosas un poco, ya no el hecho de picar una gran actividad con todo el código dentro, que ya si habéis visto las charlas de Caromi y de la gente de aquí, sabes que no tenéis que hacer algo así, pero tener un poco más de ayuda, ¿no?, de cómo decidir qué tipo de arquitectura utilizar en vuestra aplicación o cómo moveros a través de eso, ¿no? Y ese es un poco el porqué. Un poco ayudar a la gente que... No es un proyecto para gente que sabe muchísimo, podéis tener un poco de idea, pero no os ayudará mucho. Pero si estáis empezando o tenéis idea de, bueno, ahora tengo tiempo y quiero empezar a hacer cosas que los demás están haciendo y he visto charlas interesantes, este proyecto os va a ayudar a compartir un poco las experiencias que hemos hecho y os va a ayudar un poco a ver diferentes maneras de trabajar. Y a partir de ahí vosotros podéis decidir con números y con un poco de datos cuál es la opción que queréis seguir. La base de este proyecto, si alguien conoce este proyecto en GitHub de TodoMVC, es un proyecto de web que trabaja con diferentes arquitecturas de Angular y Bootstrap para generar diferentes tipos de arquitectura en web. A día de hoy había 17.000 estrellas en GitHub y habían 270 contributos, que es un número bastante elevado. Y es un poco de ayudar a la comunidad a crear cosas a crear un proyecto en el cual la gente pueda aprender. Y en vez de tener que mirar tutoriales de diferentes personas, pues coges un solo proyecto y lo miras. Y un poco la idea de José, cuando empezó con su proyecto, era hacer algo parecido a esto, pero en Android, porque no existía, ¿no? La pregunta del millón que nos hacemos muchas veces cuando hablamos con gente de Google es, ¿pero Google no tiene que explicarnos cómo hacer una aplicación de Android, ¿no? Tenemos un montón de tutoriales para utilizar servicios y utilizar su SDK, pero no tendría que ser Google el encargado de hacer estas cosas y explicarnos cómo trabajar. Entonces, si conocéis a Diane Hackborn, que es una de las primeras, si no la primera ingeniera del framework de Android, lleva trabajando en Android como 10 años, antes de que lo comprara Google, escribió un post hace 2 o 3 semanas donde explicaba su opinión sobre qué debería hacer Google a nivel de crear sus aplicaciones. Y si lo leéis, y dice, bueno, si yo no tengo ni idea de qué es MVC o qué es MVP o MVVM, yo trabajo en el framework. Y si habéis sido un poco curiosos, si habéis mirado el framework de Android, ahí no hay ningún tipo de arquitectura que podáis comparar con las que estáis viendo por ahí a día de hoy. Y es porque ellos no lo necesitan. Y tampoco es su trabajo el hecho de decirte si tienes que trabajar con MVP, con MVVM o con... Y muchos de ellos pues no tienen ese conocimiento porque no es su trabajo de día a día y no tienen por qué. Y otra frase que me gusta mucho de su post es, a mí realmente me da igual, haced lo que queráis. Si mientras pongáis el código y la cosa vaya dentro de una actividad, a mí me da exactamente igual cómo lo montéis. Entonces es más tema de comunidad y tema de gente que está interesada en explicar cómo hacer cosas o que está un poco interesada en cómo trabajar. Es nuestro trabajo, dijéramos, el hecho de decidir cómo hacer cosas y explicarlo, ¿no? Y eso es lo que básicamente la idea de José
cuando empezó con un proyecto era eso. Vamos a coger diferentes opciones, trabajar en una aplicación y vamos a enseñar. Entonces, la aplicación que hemos creado es un bloc de notas para poder escribir tus notas. Es muy sencilla por ahora, pero la idea es que tienes 3 pantallas, puedes añadir notas, puedes entrar en el detalle, puedes completarlas y luego tienes una pantalla donde puedes borrarlas y tienes una pantalla de estadísticas donde puedes elegir, puedes ver cuántas tareas tienes activas, tareas no tienes activas, tareas tienes completadas. Pero es muy sencillito, como veis. Esto no es una comparación con vuestros proyectos que tenéis a día de hoy en vuestra empresa. Pero la idea de este proyecto es que empecemos una cosa muy sencillita y vamos mejorando poco a poco entre todos y vamos añadiendo funcionalidades para que al final sea una aplicación grande, pero que podáis siempre comparar las diferentes opciones que tenemos disponibles, ¿no? También en tema de diseño podemos mejorar muchas cosas y podemos hacer muchísimo, pero la idea es empezar muy sencillo y empezar a mejorar, ¿no? La idea de este proyecto, si vamos a trabajar con 7, 8, 10, 15 diferentes tipos de arquitectura, necesitamos una especie de contrato que sea lo que nos dice, trabajes como trabajes o sigas la arquitectura que sigas, cómo sabemos que el resultado correcto, el resultado final es el correcto. Y la única manera que teníamos a día de hoy para hacerlo, o la manera más sencilla, sigue utilizando test de UI, y en este caso utilizando Expresso. Pues he estado trabajando en el equipo de Expresso y tenía bastante conocimiento y entonces la idea era, bueno, vamos a crear test de Expresso, que es nuestro test que sabes que cualquier tipo de arquitectura funciona. Y entonces toda pantalla de la aplicación y todas las funciones están testeadas con Expresso. Podéis miraros el código, que está todo abierto en GitHub, evidentemente, y podéis comprobar que si comprobáis entre todas las diferentes ramas que tenemos a día de hoy, los tests de UI son todos iguales. Entonces, lo que significa es que a la UI le da exactamente igual como debería, le da exactamente igual como hayáis colocado vuestra aplicación. Si lo habéis modulado de diferentes maneras o habéis seguido diferentes tipos de arquitectura, da bastante igual. Aparte de UI, tenéis que ser siempre la misma. Entonces, hemos creado diferentes tareas, diferentes tests que os ayudan, pues eso. En este caso, estamos girando la orientación de la pantalla y borrando una tarea y viendo que la cosa se ha borrado y que el botón de borrar sigue creado. Lo que hemos hecho para cada vez que creas un nuevo test, o cada vez que ejecutas un nuevo test, hemos creado Activity Test Rules para poder borrar todas las tareas. Esta razón es porque hay muchísimos tests y si cada vez que creas un test, corres un test, creas una nueva tarea, acabas teniendo una lista de 25 tareas. Y entonces, cada vez que se ejecuta un test, antes de empezar, borramos todas las tareas. Es simplemente un método para ayudarnos. Y este es el típico método de ayuda que nos ayuda a crear un test, a crear una tarea. Y ahí me he pasado. Tenemos eso, simplemente creamos al FAB, vamos a crear una tarea con un título y una descripción, vamos a crear el teclado y luego vamos a grabar la tarea. Y es una cosa muy sencilla para hacer y que podéis ver lo que está montado. La aplicación a día de hoy tiene 2 flavors. Tienes flavor de producción y un flavor de mock. Y utilizando inyección de dependencias, y ahora veremos cómo lo hacemos, que cuando creamos los tests de UI, pasamos diferentes valores que hemos interesado, ¿no? En este caso, si veis, el proyecto tienes 2, tienes mock y producción, y luego tienes una interfaz, que es una interfaz que está entre los 2 diferentes orígenes de datos, que nos tienes toda la implementación de la API, dijéramos, de la aplicación. ¿No? Tenemos crear tareas, grabar, completar, activar y etc. Si habéis leído los posts de José, de Pedro y habéis visto estas subcharlas, tenemos una implementación de test doubles que nos permiten moquear uno de los 2 repositorios y el data source y pasar los datos que nos interesan en ese momento. A nivel de inyección, esto es la rama de MVP, que es la más infinita de todas. Tenemos simplemente una clase injection que pasa un singleton de cada uno de estos elementos. Y si os fijáis, en el momento de mock tenemos un data source que es remoto, pero que es un fake, y que nosotros le pasamos una lista de tareas hacia el repositorio. Y en la clase, en el flavor de producción, lo que hacemos es ir directamente al data source que nos interesa. En este caso estamos fingiendo que vamos a la red, tenemos un thread que hace como si inspirara la llamada de la API, pero en este caso, si tuvieras en vuestro producto, tendríais aquí la implementación de red con la línea de utilizadores. ¿Cómo está hecho? Tenemos 5 ramas
y empezamos con la de MVP. La idea de este proyecto es ser tenemos una opinión muy clara de cómo queremos hacerlo, lo cual no significa que esta sea la única manera de hacerlo. Si habéis leído y seguro que lo habéis hecho, tenemos 1000 maneras de implementar MVP, tenemos muchas maneras de implementar Clean, y eso simplemente es una manera de hacerlo. La idea de aquí es que si queréis o tenéis una idea mejor, una idea que queréis proponer, esto es totalmente código abierto, abrir un pull request y luego esperamos cómo contribuir, si estáis interesados en contribuir con el proyecto, veréis cómo podéis hacerlo. En este caso, en MVP tenemos las vistas, la actividad es la que implementa la interfaz de vista, es una interfaz muy tonta que simplemente pasa y delega los métodos al presentador. El presentador va a buscar un repositorio y el repositorio tiene dos data sources, remoto, que sería de red, y local, que es, en este caso con MVP es un exploit, que como vimos ahí con César, puede ser una cosa muy interesante. Somos muy sencillitos por ahora, tenemos una tabla y poco más, pero la idea es que podéis cambiar ese SQLite por Realm o por cualquier otro tipo de implementación y funcionaría igual. Tenemos dos bases, o Base Presenter y Base View. Como dijo ayer Saúl, no vamos a empezar a hablar de si tenemos que tener un Base Presenter y un método start, un set presenter, etc. Tenéis el gist de Pedro, si queréis añadirse a la discusión, hacerlo ahí también. Pero esas son las interfaces que todos los presentadores y todas las vistas van a implementar. En el caso de la actividad de tareas, creamos el presentador en el onCreate y simplemente le pasamos el contexto para el repositorio y en la vista, que en este caso es un fragment. Todas las implementaciones a día de hoy tienen fragments, pero la idea es que, si os queréis o estáis interesados, que crear la misma implementación pero con una vista y simplemente con eso haríamos igual. Y tenemos un método, que eso sí que es un poco el creador del presentador, pero el presentador tiene estado. En este caso, la aplicación puedes seleccionar filtros de si quieres solo ver las tareas que están activas o todas las tareas que están completadas, y por eso tenemos esta manera de hacerlo, de guardar esos datos en el presentador, y cada vez que cerramos la aplicación o hacemos el cambio de orientación, vamos a coger y guardar el estado en serializable. No sé si es la mejor manera, hay millones de maneras de hacerlo, pero esta es la que hemos decidido por ahora y así es como se ha quedado. El presentador tiene un método setPresenter en el mismo presentador que se dedica a la vista, y luego tenemos un método de cargar tareas. En este caso el repositorio tiene un callback que se ejecuta en el mismo presentador, por tanto no hay nada liqueado a la vista, el presentador sí que se ocurre y se dedica a generar las tareas y ir a buscarlas en el repositorio, y cuando estás cargado llegamos a la vista y pasamos las vistas. En este caso hay más métodos en el task loader, pero porque copiara todo bien en la presentación, pasamos las listas de vuelta a la vista y ya está. La vista, que es el fragmento, en este caso es el que implementa la interfaz de vista, y el método de pasar tareas que hemos visto desde el presentador simplemente hace un replace en el adapter y cambia la vista de vacía con la vista de tareas y ya está. Y luego la vista también es la que interactúa con el presentador. En este caso hay un swipe to refresh de la vista. Cuando hace eso, llamamos al presentador y le pedimos que nos diera que vuelva a cargar las tareas, y cuando se genere, vuelve a llamar a showTask y se pasa la vista. Entonces, de esa manera la vista simplemente no tiene ningún tipo de estado, ningún tipo de lógica de negocio, simplemente pasa y delega datos al presentador y ya está. El repositorio es el que se encarga de cargar los datos. Tenemos una caché dentro del mismo repositorio, o sea, imaginaros que fuera la caché de red, si usáis OKHTTP o cualquier otro tipo de cache. Tenemos una cache que se dedica a, si tenemos datos ahí y la caché no está sucia, le queda muy mal en castellano decir que la caché está sucia, pero la idea es, cuando pasas de un swipe to refresh, estás intentando que generes siempre los datos desde el servidor. Entonces tenemos un booleano que decimos, bueno, si la caché está sucia, si no está sucia, pásame directamente los datos que tienes en la caché, y si no, directamente vete a buscarlos. En este caso vamos a buscar a local primero. Si tenemos datos pasados ya los pasamos desde aquí, y si no tenemos ningún tipo de datos nos vamos a remoto, que ejecutaría lo mismo. Vamos a remoto, buscamos los datos, los guardamos en la caché, los guardamos en local y luego devolvemos todos los datos. Y el data source, como hemos dicho, es una implementación de SQL. Tenemos siempre una tarea de generar las tareas, un método que llama las tareas, creamos un cursor y luego pasamos el cursor a la tarea y devolvemos la tarea en una lista y llegamos
evento del callback en caso de que tengamos datos o que no. Voy a usar el mismo test para todas las implementaciones para que veáis las diferencias. En este caso, el test para crear las tareas en el repositorio, creamos un filtro, las cargamos y luego tenemos el callback captor, el argument captor, que es el que se dedica a bloquear el callback y le estamos pasando en este caso que queremos que vuelva una lista de tareas que tenemos en el test. Verificamos que tengamos el indicador cargado y luego simplemente comprobamos que la tarea, que realmente sean 3 y no que sean más de las que hemos pedido. La idea, pasando a loaders, es que todas estas clases que habéis visto ahora, el repositorio, el data source, todo lo que no es estrictamente de la arquitectura en sí, sea lo más parecido entre todas las diferentes tipos. Si cogéis el proyecto a día de hoy y hacéis un diff entre todas las diferentes ramas, vais a poder ver muy fácilmente. Si implementamos loaders, tenemos cosas que no están en MVP. Si implementamos clean, si miramos clean, tenemos muchas cosas que no tenemos en MVP. Y si usamos o miramos data binding, tenemos también métodos que no existen en MVP. Y la idea es que con muchos, fácilmente cambiando el contexto en la herramienta de Git, podamos ver qué diferencias hay entre una implementación y otra. El caso de loader es muy parecido a MVP, está basado en MVP, pero el mecanismo que utilizamos para cargar los datos es un loader en vez de ser el repositorio como hacíamos hasta ahora. La diferencia en la actividad, tenemos ahora un loader, que es el que se encarga de ir a buscar al repositorio y traer los datos, y en el presentador sí que tenemos que liquear un poco el contexto de Android, porque tenemos un loader manager y un loader. La razón de esto, y lo hablamos con César ayer, tu actividad nunca debería saber si estás pasando los datos, o tu vista no debería nunca saber si estás pasando los datos con un loader o estás pasándolos con una implementación de RX, estás con cualquier otro tipo de implementación de asincronía. La vista simplemente es tonta y le dices, sube los datos y ya está. Por eso tenemos toda esa implementación en el presentador. El loader, en su caso, implementa el repositorio, implementa el observador del repositorio. Esto lo tenemos que utilizar en caso de que haya un cambio en el data source. Este loader se va a volver a llamar y volver a pasar los datos de vuelta. Esto es lo que hace el cursor loader por defecto, hace esto ya, está escuchando una URI del content provider y lo devolverá cuando haya un cambio. En este caso tenemos que implementarlo nosotros. Si os fijáis, hacemos lo mismo que hacíamos en el repositorio. Si hay tareas cacheadas, pasamos el resultado directamente. Si no, añadimos un observador y forzamos que vaya a buscar los datos otra vez. Y simplemente lo que se dedica es ir al repositorio, cargar las tareas y se volverá a llamar cuando se haya acabado. El presentador, la implementación del método start, en vez de llamar al load task que va a buscar al repositorio, en este caso lo que hace es llamar al loader, que es en que se encarga de traer los datos de vuelta. Cuando creamos, simplemente ponemos que el indicador de cargado está true y una vez acabado, implementamos lo mismo que teníamos en el presentador anteriormente. Simplemente encajamos los datos, hacemos un filtro y mostramos. El test, si os acordáis, teníamos antes un onTaskLoaded, que era el método que venía del callback. Ahora simplemente tenemos un loadFinish y estamos moqueando el loader para que no... Moqueando y traemos una lista de tareas que tenemos creadas en el test. Lo demás es simplemente igual. Creamos el método de data binding, y esto lo hizo José. Y la idea es, bueno, si sois familiares, yo no soy muy experto en data binding y tampoco he jugado mucho con ello, o sea que es interesante también ver las diferencias con las diferentes arquitecturas. Si queréis utilizarlo, simplemente ponéis en el manifest y activáis data binding. Y la gran diferencia comparado con los demás es que tenemos aquí las dos variables de array y presentador, que son las que la vista o el elemento de XML va a acabar llamando. Y en este caso, una vez cliques en el checkbox para decir que está completado, vamos a simplemente hacer un trigger en el presentador, pasándolo la tarea y ya está. Todo lo demás que habéis visto en el modo MVP es exactamente igual. El método de clean, tenemos aquí al autor del crimen. Tenemos una vista de presentación, una capa de presentación, una capa de dominio, una capa de datos. Si os fijáis, comparado esto con MVP, estas dos capas se han separado, la capa de dominio y la capa de datos está separada. Y en este caso tenemos casos de uso, que son los que se dedican a interactuar con la hoja de negocio y hablan con la carga de datos y hablan con la presentación. El caso de uso
tenemos unos valores de entrada y valores de salida. Y lo que hacemos es, llamando al repositorio, una vez hemos pasado los datos, creamos una respuesta, se la pasamos al callback, que el callback tiene simplemente dos implementaciones, el onSuccess y un error, y le pasamos eso. A la hora de la sincronía, José decidió ir por un threadful executor. Hay mil maneras de hacer esto. Esta es la manera que tenemos aquí, es muy sencilla y muy interesante cómo implementarlo. Tenemos un thread pool de 2, máximo 4, y tenemos 2 threads a la vez. Y lo que vamos a hacer es que cada vez que se ejecute uno de los casos de uso, cada vez que se cree el thread pool executor, cada vez que se ejecuta la aplicación, generamos un thread pool executor con las maneras que hemos dicho, y cada vez que se ejecute un caso de uso vas a acabar llamando por el thread pool. En el caso del use case handler, lo único que estamos haciendo es pasar un run con la tarea. Y lo interesante de esta implementación, si habéis jugado con Expresso, tenéis que decirle a Expresso que hey, estoy cargando cosas en la capa de UI, que sepas que tenemos un alien resource para que Expresso lo entienda. En este caso queda muy bien escondido porque no se liquea ninguna parte de la presentación de datos, está todo en el use case handler, y os incrementamos y decrementamos cada vez que estamos haciendo la ejecución en el segundo vídeo. Queda bonito y queda bien. El presentador es un poquito mayor. En este caso tenemos el use case handler, tenemos la vista y también estamos pasando por los diferentes casos de uso que tiene el presentador. Aquí tenemos para pasar tareas, completarlas, activarlas y crearlas. Y este es el objeto de inyección, que si comparáis las diferentes ramas, los de MVP y loader son muy sencillitos. El de clean es más complicado porque tiene más objetos, pero bueno, simplemente se entiende bastante bien. Y el presentador tenemos, a la hora de cargar las tareas, en vez de, como decíamos antes, llamar un loader o pasar directamente los datos, tenemos el use case handler que ejecutará el caso de uso, y en este caso pasamos con error onSuccess, devolvemos los datos a la presentación, o lo pasamos el error o pasamos la lista de tareas. Queda muy sencillito. Y el test, comparado con los demás, tenemos la diferencia de que llamamos ahora al onTouchLoader en lugar de llamar al MVP, y este test es muy parecido al test de MVP. Y luego tenemos DAG2, que es aquí el amigo Saúl, que es basado en MVP, y que la gran diferencia es que ahora en este caso tenemos componentes, ¿no? En vez de pasar toda esa clase de inyección que teníamos antes, tenemos un componente que es el que se encarga de pasar todas las dependencias a las diferentes clases. Tenemos el componente del repositorio. Como pasará el repositorio de contexto, tenemos un módulo que es el que se encarga de pasarle el contexto de la aplicación, y el módulo del repositorio tiene dos. Tenemos el fake de remoto y el local, y esta misma clase existe en el módulo, en el flavor de producción, pasando el repositorio remoto, perdón, el origen de datos remoto real, en lugar de pasar el fake que pasamos en mock. Y esto es el módulo de aplicación de contexto. Y eso es el componente en sí, que estamos diciendo que inyectamos todo esto en la actividad. Si comparamos la actividad en sí, este es el presentador, el módulo del presentador. Si comparamos el presentador en sí, tenemos dos injects que no son necesarios, como decíamos antes, pero explican el por qué. Y en la actividad en sí, me he falado con el título, la diferencia es que en vez de crear el presentador haciendo presenter, get instance, etc., llevamos a Dagger, que lo inyecta y le pasamos el contexto de la aplicación y devolvemos el método y ya está. Y así es como queda. Y luego la diferencia para que podamos inyectar los diferentes componentes en mock o en producción, en la aplicación tenemos este componente que es el inyectado. Y veréis que las dos implementaciones tienen dos módulos de repositorios, que es el que se encarga de pasar el de fake o el de mock. Después del rollo, ¿voy bien de tiempo? Sí. Después de todo este rollo, que las diferencias, lo importante de este proyecto es poder hacer una especie de comparación, ¿no? Porque es muy sencillo decir, mejor que utilices MVP, mejor que utilicemos clean, mejor que utilices loaders o content providers, etc. Pero la idea es que ahora tenemos implementaciones sobre la misma base. Vamos a ver qué diferencias hay entre todas ellas a nivel de números para poder hacer una decisión un poco más con más datos. Esto es
el límite de DEX, o sea, el controlador de DEX, sin pasar ProGuard o pasar el nuevo Minify. Interesante, si veis, la barra azul significa todos los métodos que ven en el proyecto, con support libraries, etc. Rojo significaría los números de métodos del proyecto en sí, de la aplicación de ejemplo. Y la tercera barra que tenemos en Data Binding y en Dagger son las dependencias externas. Dagger son 73 métodos, Data Binding son 637. Y lo que no me esperaba, aunque tampoco hay mucha diferencia, es que Loaders es la implementación que tiene menos métodos, que tiene casi 200 y pico menos que Dagger y casi 5 y pico más que menos que Clean, que no era lo que esperaba cuando vimos los datos. Si comparamos la diferencia cuando ProGuard está activado, si os fijáis, Loader sigue siendo 322 y el proyecto con más métodos de todos, no sorprendentemente, es Data Binding, que se va a 9.300 métodos comparado con los demás. Otro tipo de utilidad que vamos a ver para hacer la diferencia entre los diferentes métodos sería el tamaño de la APK resultante. No hay mucha diferencia, es 1,32 megas o 1,26, pero igualmente Data Binding sigue siendo el que ocupa más. MVP en este caso, el que ocupa menos, tiene más métodos que Clean o que Loaders, pero en este caso ocupa menos el APK resultante. Y bueno, todos estos datos los iremos poniendo en el README del repositorio para que podáis ver cómo va evolucionando el proyecto y podamos ver las diferencias un poco más sencillas. Gente que está detrás del proyecto, José, que es el que empezó con la idea y que lo creó, y luego nos engañó a Jorge, a Saúl y a mí para trabajar con él, y luego la gente de Relations en Google también están echando un cable a la de mirar pull requests y etc. Si queréis contribuir, que es la idea de todo esto, empezar a echaros una mano para empezar a trabajar con esto y que nos ayudéis y que entre todos hagamos que la comunidad vea más ejemplos. Si queréis contribuir, hay muy pocas reglas, dijéramos. Si os fijáis en las barras de issues de GitHub, hay un tag que es New Sample Community Request, que si vosotros decís, me gustaría ver esta implementación usando Event Bus, o me gustaría ver esta implementación utilizando Redux, o Mortary Flow, no me pidáis Mortary Flow, o cualquier otro tipo de arquitectura que penséis, podéis crear un nuevo issue y preguntáis. Me gustaría que pusiéramos, en este caso preguntaba una implementación con Agera, creo que la va a coger Jorge porque está enamorado, creo que sí. Si la queréis ver con Agera, entonces lo pedís y alguien, incluso vosotros, si veis un sample que os interesa y que queréis implementar, decir que estáis interesados y lo podéis hacer vosotros mismos. No hagáis como los amigos de Pedro, leeros la documentación. Tenemos un README bien escrito que nos hemos pasado tiempo escribiendo, tenemos una ley de contribución de cómo hacerlo, leéroslo. En este caso era un tío que no sé de dónde venía, pero había dicho, he hecho un sample de 500 píxeles, quiero que sea un sample de Clean Architecture en vuestro proyecto, ¿no? Mírate las guías, que te ha explicado cómo hacerlo, y está muy bien que tengas un sample que use el Dagger 2, el XJava, Retrofit, y que luego haga tirabuzones y vueltas de buzón, pero si es un proyecto open source que queremos que todo el mundo vea las grandes diferencias, si venís con una implementación de un proyecto que no tiene nada que ver con el resto de notas, evidentemente lo vamos a poder meter. Pero vamos, que no hay mucho historia para trabajar. Luego también estamos en Gitter. Si tenéis alguna duda o queréis hablar con gente más directamente, podéis entrar en el canal y cada vez que hay un nuevo sample que está estable, José escribe por ahí y si alguien tiene alguna pregunta también le podemos echar un cable por aquí. No está ni mucho menos acabado, es una versión muy beta y lo que veremos es una versión muy simple. Hay dos samples que están a punto de cerrarse, que es el de Content Providers que estoy haciendo yo y el del XJava que está haciendo Eric Hellman, si lo acaba algún día. Y luego vamos a hacer layout para tablets y esto va a ser interesante para ver qué diferencias hay, cómo hacer que los dos presentadores se hablen, presentador de detalle. Vamos a hacer una lista y detalle, o master detail para tablet y queremos ver cómo hacer que el presentador de la lista de detalle y el de la lista se hablen entre ellos en la tablet, como hacerlo en el teléfono, o sea que sería interesante ver las diferencias. Vamos a hacer versiones sin fragmentos, porque no todo tiene que estar con fragmentos, y para ver qué diferencias hay a nivel de implementación también. Y luego dos cosas que queremos hacer a nivel de mejorar el proyecto en sí, mejorar
capa de networking, que a día de hoy simplemente es un thread que devuelve cosas y realmente no va a la red. Y luego la parte de sincronización de datos, porque lo que no nos gusta ahora es el repositorio cuando vas a buscar datos a remoto. Cuando tú, por ejemplo, marcas una tarea como completada, llamas a remoto y luego también llamas a local. Entonces no hay una sincronía entre los dos datos, ¿no? Entonces queremos hacer algo para mejorar esa parte en la cual cuando tu vaso de remoto vaya a local y luego local es el que devuelve. Tenemos un hashtag para el proyecto, es hacerfacts. Si queréis escribir sobre eso lo tenéis aquí. Y si tenéis alguna pregunta, creo que tenemos 5 minutillos, estoy encantado de contestarlas.